De la timidez a la valentía, mi evolución paso a paso. El susurro que se convierte en grito. La timidez es como un leve susurro que nace en nuestro interior y que, con el paso del tiempo, puede convertirse en una voz poderosa capaz de limitar nuestros sueños y aspiraciones. Cuando somos tímidos, a menudo experimentamos sensaciones de inseguridad, incomodidad o incluso ansiedad frente a ciertas situaciones sociales, desafíos o miradas ajenas. Esta timidez, en un principio tan sutil, puede crecer hasta el punto de paralizarnos y evitar que exploremos plenamente el mundo que nos rodea. Pero, ¿qué ocurre cuando, en lugar de permitir que dicho susurro se convierta en un grito que nos acalle, decidimos escuchar su mensaje y transformarlo en una fuerza de cambio interior? El viaje de la timidez a la valentía no es un salto instantáneo, sino un proceso de autodescubrimiento, pequeños pasos, retrocesos, aprendizajes y, finalmente, evolución. En este relato extenso, comparto la historia de cómo fui testigo de mi propia transformación. Desde la niñez, cuando la timidez se presentaba en forma de sonrojos y silencios en la escuela, pasando por la juventud, donde los miedos e inseguridades a menudo se agigantan, hasta llegar a la madurez, en la que aprendí a capitalizar mis experiencias y convertirlas en peldaños de crecimiento. A lo largo de estas páginas, describiré las estrategias, las reflexiones y las vivencias que me guiaron hasta construir una versión de mí mismo más valiente y auténtica, sin pretender con ello haber derrotado la timidez por completo. El objetivo no es aniquilar la timidez, porque en muchos sentidos esta característica también puede aportarnos empatía, humildad y delicadeza en nuestras interacciones. Más bien, se trata de aprender a gestionarla para que no nos impida desarrollarnos como deseamos. Cada uno de los capítulos profundiza en una dimensión distinta de este camino, ofreciendo, desde experiencias cotidianas hasta insights de introspección, la posibilidad de inspirar a quienes quizás se identifiquen con la historia o quieran encontrar herramientas para su propio viaje hacia la valentía. Capítulo 1. La raíz de mi timidez. La raíz de mi timidez se remonta a los recuerdos más tempranos de mi niñez. Aun cuando mi familia era afectuosa y me sentía protegido, había algo en mí que me impulsaba a mantener cierta distancia en las interacciones. Me costaba mirar a los ojos a los adultos, me escabullía durante las reuniones familiares y prefería jugar en silencio, sin llamar la atención. Aprendí que gran parte de esta actitud respondía a mi propia naturaleza, era un niño observador, con un mundo interno muy rico que me maravillaba. Sin embargo, también supe que factores externos forjaron el carácter tímido que me distinguiría por muchos años. Comentarios inocentes pero recurrentes del tipo, no seas tan callado, habla más o pareces un ratoncito empezaron a construir en mí la idea de que, para sentirme aceptado, debía ser diferente a como era. La escuela representaba un desafío, las exposiciones y los trabajos en equipo hacían que mi corazón se acelerara y que, con frecuencia, me quedara sin palabras. El miedo al «qué dirán», al error y a la mirada de los demás se instaló con fuerza. La timidez, que al principio me protegía de la sobreexposición, se transformó lentamente en un muro que me aislaba de oportunidades de amistad y de aprendizaje. Mirando atrás, comprendo que la timidez no era un defecto, sino un rasgo que necesitaba comprender para poder crecer con libertad. Sin embargo, durante mis primeros años, no tenía las herramientas para verlo así. Simplemente me sentía diferente o incómodo y pensaba que el resto del mundo tenía una fluidez social que a mí me faltaba. Ese fue el punto de partida de una historia que, en su momento, jamás imaginé que se tornaría en un camino tan enriquecedor. Capítulo 2. El peso de la mirada ajena. A medida que avanzaba la adolescencia, la presión social y la importancia de la aceptación cobraban cada vez más fuerza. Quería encajar, pero al mismo tiempo, mi mente me susurraba que no destacara, que fuera invisible, para no ser juzgado ni criticado. Así, empecé a forjar un patrón basado en la autolimitación, evitaba levantar la mano en clase, me quedaba en segundo plano en las fiestas y sentía que cualquier palabra que saliera de mi boca podía ser usada en mi contra. La mirada ajena se convertía en un peso enorme que cargaba sobre mis hombros. Cada vez que me invitaban a participar en un evento, sentía la adrenalina y la incomodidad de imaginarme a todos observándome. Si me preguntaban algo en público, mi mente se nublaba y el rostro me ardía de vergüenza. Ante el menor error, el rubor delataba mis nervios, y esto reforzaba la idea de que no debía llamar la atención. Con el paso del tiempo, tomé conciencia de que esta fijación en la mirada ajena tenía que ver con una falta de confianza en mí mismo. Mi mente, alimentada por la timidez, me hacía creer que los demás pasaban todo su tiempo valorando o criticando cada detalle de mi conducta. Sin embargo,
Con la madurez entendí que la gente, la mayor parte del tiempo, está inmersa en sus propios problemas e inseguridades, y no centra tanto su atención en nosotros como creemos. En este capítulo, reflexioné sobre el daño que puede causar la necesidad desmedida de aprobación externa. Reconocí que la imagen que veía en los ojos de los demás no era más que un reflejo deformado de mis propias inseguridades. Fue aquí cuando empecé a considerar la posibilidad de que existiera otra forma de relacionarme, una en la que mi seguridad no se basara exclusivamente en la opinión ajena. Capítulo 3. Mis primeros pasos hacia el cambio. Durante la adolescencia, experimenté una especie de hartazgo con mi timidez. Me observaba quedándome al margen de actividades que, en el fondo, deseaba realizar. Veía a mis compañeros divirtiéndose, creando lazos y atreviéndose a probar cosas nuevas, mientras yo permanecía en un rincón, abrazado a mi zona de confort. Hubo un punto en el que, simplemente, me cansé de sentir que me perdía de la vida por miedo. Uno de mis primeros pasos para combatir esa sensación fue intentar participar en espacios extracurriculares que me interesaran. Elegí un club de lectura, pues me encantaba la literatura, y pensé que con personas de gustos similares me sentiría menos cohibido. Al principio, apenas pronunciaba unas cuantas palabras. Pero, poco a poco, y gracias a la calidez de quienes compartían ese hobby, empecé a ganar confianza. Cada vez que me atrevía a hablar, aunque solo fuera para dar una pequeña opinión sobre un libro, sentía una mezcla de nervios y adrenalina. Esa sensación me indicó que estaba en el camino correcto, no se trataba de estar exento de temor, sino de aprender a manejarlo y a expresarme a pesar de él. Con cada sesión, notaba que mi voz temblaba menos y que mi mente se desenredaba de los pensamientos catastrofistas que anticipaban la burla o el rechazo. Este pequeño paso, aparentemente insignificante, fue crucial. Me di cuenta de que, al embarcarme en entornos donde me sentía más seguro, podía practicar mi habilidad para relacionarme, y lentamente, transferir esta experiencia a otros espacios más desafiantes. Fue como entrenar un músculo, cuanto más lo ejercitaba, más fuerza adquiría. Capítulo 4. La amistad como puente. En mi camino, descubrí que la amistad puede ser uno de los puentes más sólidos para cruzar la brecha de la timidez. Contar con personas que me aceptaban y valoraban tal cual era, con mi silencio ocasional, mis titubeos y mi tendencia a observar, resultó sumamente sanador. En la adolescencia, formé un pequeño grupo de amigos que compartían intereses similares a los míos. Algunos también lidian con su timidez, otros, en cambio, eran más extrovertidos, pero sabían respetar mis tiempos y no me presionaban a comportarme de cierta manera. En este ambiente de camaradería, pude explorar mi identidad sin sentir que debía fingir o adaptarme a un patrón ajeno. La confianza que nacía de estos vínculos me permitió abrirme un poco más, comencé a contar historias, bromear y participar más activamente. Me di cuenta de que la timidez no se esfumaba, pero en un espacio seguro se atenuaba. El temor a ser juzgado se suavizaba cuando experimentaba la autenticidad y la comprensión de mis amigos. Con el tiempo, empecé a entender que mis amistades no podían librar mis batallas por mí, pero sí podían acompañarme en el proceso. Aprendí el valor de expresar mis inquietudes y de admitir mi temor. Sus consejos y su empatía se convirtieron en un faro que iluminaba los momentos en que todo se me antojaba demasiado grande. La sola presencia de esos amigos, el saber que podía contar con ellos si necesitaba apoyo, me infundía un coraje nuevo, una disposición a dar pasos que antes ni imaginaba. Capítulo 5. La zona de confort y sus fronteras. El concepto de zona de confort empezó a aparecer con más fuerza en mi mente cuando tuve la oportunidad de leer sobre desarrollo personal. Comprendí que la zona de confort no es un lugar físico, sino un estado mental en el que nos sentimos seguros y protegidos, donde nuestras acciones y comportamientos son predecibles y familiares. Esta zona nos resguarda de la ansiedad y el estrés, pero a la vez limita nuestras experiencias y aprendizajes. Mi zona de confort estaba muy asociada con la evitación, evitaba situaciones sociales grandes, evitaba hablar en público, evitaba eventos donde hubiera que presentarse de forma espontánea. Me sentía a gusto en espacios reducidos, con personas que ya conocía y en actividades donde no se exigiera mi interacción constante. Sin embargo, con el pasar de los años, reconocí que esa burbuja protectora me robaba oportunidades valiosas. Para empezar a expandir esa zona de confort, puse en práctica algunas tácticas graduales. Me reté a mí mismo a iniciar conversaciones breves con desconocidos, como comentaristas en la fila de un supermercado o en eventos escolares. Al principio, era muy incómodo,
pero cada pequeña interacción que no terminaba en desastre me mostraba que la realidad era menos amenazante de lo que mi mente me hacía creer. El objetivo no era lanzarme sin paracaídas a grandes retos de un día para otro, sino estirar poco a poco el límite de lo que consideraba seguro. Cada vez que probaba algo nuevo, mi timidez se agitaba, sí, pero descubrí que también sentía un orgullo interno al no dejarme vencer por el temor. La autopercepción cambiaba, de alguien incapaz pasaba a ser alguien que lo intenta a pesar del miedo. Capítulo 6. Encontrando mi voz interior. En la búsqueda de un mayor autoconocimiento, comencé a preguntarme cuál era mi propia voz interior. ¿Quién era yo detrás de la timidez? ¿Qué deseaba expresar al mundo si no me preocupara por la crítica o la evaluación ajena? Estas preguntas me llevaron a profundizar en mis aficiones y mis sueños, áreas que hasta entonces guardaba solo para mí. Descubrí que me apasionaban la escritura y la música, ámbitos en los que podía dar rienda suelta a mi creatividad sin sentir demasiada inhibición. Empecé a escribir relatos cortos y, a veces, algunas canciones sencillas con mi guitarra. Al principio, era un proceso íntimo, casi secreto. Sin embargo, poco a poco se despertó en mí el deseo de compartir estas creaciones con alguien más, ya fuera con mi grupo de amigos o en pequeños espacios artísticos. Dar ese paso implicó exponer una parte muy vulnerable de mí. La timidez me gritaba que me quedara en silencio, que no mostrara nada, que evitara la posibilidad de la burla o la incomprensión. Pero mis ganas de expresarme iban creciendo. Cada vez que lograba interpretar una canción frente a 2 o 3 personas, mi corazón latía con fuerza, pero al terminar sentía una mezcla de alivio y realización. La práctica de compartir mi voz, sea a través de la palabra o de la música, me ayudó a descubrir que mi timidez era solo un velo que cubría capacidades latentes. Esos momentos me permitieron sentir una chispa de valentía que, con el tiempo, fui aprendiendo a encender en otras áreas de mi vida. Capítulo 7. El poder de la autoestima. Para transitar de la timidez a la valentía, necesité trabajar en mi autoestima. La autoestima es la percepción que tenemos de nuestro propio valor. Cuando se halla disminuida, percibimos cada reto como una amenaza que puede confirmar nuestras inseguridades. Y naturalmente, la timidez se refuerza si creemos que no somos suficientemente buenos para alzar la voz o ser protagonistas de algo. Empecé a prestarle atención a mi diálogo interno. Me di cuenta de que, a menudo, me decía frases hirientes que jamás le diría a otra persona. No sirves para esto, eres torpe, van a darse cuenta de que no tienes nada interesante que aportar. Estas sentencias no hacían más que afianzar mi timidez y bloquear mi crecimiento. La práctica de contrarrestar dichos pensamientos fue compleja. Empecé a sustituir las críticas destructivas por afirmaciones más equilibradas. Estoy aprendiendo, puedo mejorar, tengo cualidades y una perspectiva única, todo el mundo comete errores, no pasa nada. Aunque al principio sonaba forzado, persistí. Con el tiempo, la voz autocrítica fue perdiendo peso, y empecé a relacionarme conmigo mismo de un modo más compasivo y constructivo. La autoestima saludable no es arrogancia, sino la certeza de que, como cualquier ser humano, tengo derecho a expresarme, equivocarme y aprender. Al fortalecer esta convicción, los temores de quedarme en blanco o de ser juzgado se atenuaron. Sentí que tenía un pilar interno más sólido que me respaldaba en los momentos de duda. Capítulo 8. La comunicación asertiva. A medida que avanzaba, me di cuenta de que uno de los mayores retos de la timidez es la dificultad para expresar nuestras opiniones, deseos o desacuerdos. El miedo al conflicto, al rechazo o a la desaprobación hace que callemos lo que necesitamos decir. Sin embargo, reprimir nuestras palabras genera frustración y refuerza la idea de que no somos capaces de lidiar con la confrontación. Descubrí la comunicación asertiva como una herramienta vital en mi evolución. Ser asertivo significa expresar mis sentimientos y pensamientos de manera clara y respetuosa, sin atropellar los derechos de los demás, pero tampoco cediendo los míos. Para una persona tímida, este planteamiento podía resultar abrumador, pero empecé a practicarlo en situaciones cotidianas. Empecé a decir no cuando antes lo omitía por temor a quedar mal. Aprendí a manifestar mis preferencias sin sentir culpa, como elegir la película que quería ver o proponer un lugar para salir. Al iniciar estas pequeñas acciones de comunicación asertiva, noté que la gente no se molestaba ni me rechazaba, al contrario de lo que mi mente temía. De hecho, muchos valoraban mi honestidad y mi criterio propio. Esta experiencia me demostró que yo tenía un lugar legítimo en el mundo, que mis opiniones no eran menos válidas que las de los demás.
Cada vez que practicaba la comunicación asertiva, la timidez cedía un poco más, dándome espacio para expresarme con mayor libertad y autenticidad. Capítulo 9. Rompiendo barreras sociales. Llegó un punto en mi evolución en el que decidí retarme a participar en eventos o espacios que antes me daban pánico. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que me anoté en una clase de teatro local. Aunque mi mente repetía "no tienes nada que hacer ahí, eres demasiado tímido", sentía curiosidad por experimentar esa actividad que tanto me atraía en secreto. Los primeros ensayos fueron angustiosos, tener que improvisar, hablar en voz alta y exponerme ante un grupo de desconocidos me hacía temblar internamente. Pero, para mi sorpresa, me di cuenta de que también era un lugar seguro para cometer errores y probar cosas nuevas. El grupo de teatro estaba conformado por personas muy distintas entre sí, y cada una cargaba sus propios miedos e inseguridades. Ver que no era el único con nervios me tranquilizó. El teatro me obligó a salir de mi zona de confort de forma abrupta, pero también me permitió descubrir facetas de mí que desconocía. Aprendí a modular la voz, a mantener contacto visual y a sentirme más cómodo con la expresión corporal. Aunque no me convertí en un actor profesional, aquella experiencia me dio una dosis de valentía y me enseñó el gran secreto: muchas veces lo que más nos aterra es, a la vez, lo que más nos hace crecer. Este capítulo representa la expansión de mis fronteras sociales. Al apuntarme a talleres, conferencias y otras actividades, comencé a derribar el mito de que no era lo mío. Comprendí que podía permitirme ser un principiante, aceptar mis limitaciones y disfrutar del proceso de aprendizaje sin la urgencia de ser perfecto. Capítulo 10. Cómo gestionar el miedo a ser juzgado. El temor a ser juzgado es un motor potente de la timidez. A menudo, evitamos hablar o mostrarnos con tal de no exponernos a la crítica. Sin embargo, en el transcurso de mi evolución descubrí que no es posible vivir sin ser evaluado por otros en algún grado. Siempre habrá personas con opiniones diferentes, y es imposible gustarle o agradarle a todo el mundo. Ante esta realidad, trabajé en la gestión de mi propio miedo a la crítica. Me pregunté, ¿por qué me afecta tanto la opinión de los demás? La respuesta, muchas veces, tenía que ver con la necesidad de validación externa. Quería sentirme aprobado y temía que una opinión negativa confirmara mis peores dudas sobre mí mismo. Aprendí a distinguir las críticas constructivas, que ofrecen retroalimentación valiosa, de aquellas destructivas, que carecen de fundamento o provienen de la negatividad ajena. Desarrollar este filtro me ayudó a no sentirme devastado cada vez que alguien manifestaba un desacuerdo conmigo. Aceptar la posibilidad de que alguien no comparta mi punto de vista o no apruebe mis acciones se convirtió en parte de mi nueva normalidad. Además, comprendí que gran parte del juicio que tanto temía provenía, en realidad, de mi propia mente. Proyectaba en los demás mi autocrítica o mi tendencia al perfeccionismo. Al aquietar mi diálogo interno y reforzar mi autoestima, empecé a notar que, incluso si alguien me juzgaba, no era necesariamente el fin del mundo. Pude seguir adelante, aprender de la experiencia si era pertinente, o simplemente dejar pasar el comentario si era malintencionado. Capítulo 11. El impacto de mi entorno. A lo largo de mi vida, el entorno ha jugado un papel determinante en mi timidez y, posteriormente, en mi valentía. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo o de clase y los círculos sociales en general pueden reforzar o debilitar la confianza que estamos construyendo. Para mí fue clave rodearme de personas que tuvieran la sensibilidad de comprender mis silencios y mis tiempos, a la vez que me animaran a salir de mi caparazón. Identifiqué a algunas personas que reforzaban mis inseguridades con comentarios hirientes o burlas, y en la medida de lo posible, me alejé o limité el contacto con ellas. Al no contar con ese foco negativo constante, mi mente se liberó de una preocupación extra. Por otro lado, busqué espacios donde mi personalidad fuera acogida, ya fuera un grupo de voluntariado, un círculo artístico o un taller de habilidades comunicativas. En estos lugares, descubrí que no era el único que luchaba con la timidez y el miedo al juicio. Ver a otros transitando el mismo camino me dio motivación y la certeza de que el cambio era posible. En ocasiones, la gente de mi entorno más cercano no entendía por qué estaba haciendo determinados esfuerzos o por qué necesitaba mayor paciencia y apoyo. Tuve que aprender a comunicar mis procesos, a explicar que mi timidez no era una elección caprichosa, sino un rasgo que necesitaba trabajar con dedicación. Al abrirme a mis seres queridos, encontré, la mayoría de las veces, comprensión y voluntad de ayudarme. Esto reforzó mi determinación de seguir adelante.
Capítulo 12. La transformación del silencio. El silencio, para una persona tímida, puede ser un refugio. En él nos sentimos a salvo, sin riesgo de equivocarnos al hablar. Sin embargo, también puede convertirse en una prisión que nos impide relacionarnos y compartir nuestra esencia con el mundo. En mi propia transformación, aprendí a valorar mi silencio sin permitir que me esclavizara. Existen momentos en que el silencio es una herramienta poderosísima para la introspección, la observación y la contemplación. La timidez me había regalado la capacidad de escuchar atentamente a los demás y de percibir matices que, a veces, a las personas más extrovertidas se les escapan. Sin embargo, comprendí que si el silencio se convierte en un hábito permanente por puro temor, pierdo la oportunidad de expresarme y de nutrirme con las reacciones de los demás. Entonces, comencé a identificar cuando mi silencio era auténtico y necesario, y cuando era un mecanismo de protección que me alejaba de la comunicación. Conforme me fui sintiendo más seguro en mi propia piel, el silencio dejó de ser mi única forma de estar presente. Gané la capacidad de elegir cuándo hablar y cuándo callar. El acto de expresarme se transformó en un instrumento de conexión, no en una fuente de terror. De esa manera, mi silencio pasó de ser un escondite a un espacio de serenidad que, cuando lo consideraba oportuno, cedía lugar a la palabra y a la interacción genuina. Capítulo 13. Los altibajos del proceso. En el trayecto de superar la timidez y acercarme a la valentía, viví numerosos altibajos. Hubo temporadas en las que me sentía imparable, me atrevía a exponer mis ideas, a participar en discusiones, a tomar la iniciativa en proyectos grupales. Sin embargo, también hubo fases en las que regresaban viejos temores con más fuerza, haciéndome creer que no había avanzado nada. Estos retrocesos eran especialmente duros, porque tendemos a idealizar el crecimiento como una línea ascendente constante. Pero la realidad es que el cambio interior suele seguir un patrón en zigzag: avances, caídas, aprendizajes, nuevos avances. Aceptar esta dinámica me ahorró mucha frustración. Comprendí que cada caída estaba allí para mostrarme que aspectos todavía requerían mi atención. En momentos de recaída, me ayudaba a recordar mis logros pasados y las situaciones en las que había conseguido sobreponerme. Me demostraban que el cambio era real, aunque no fuera perfecto ni lineal. A veces, bastaba con darme un respiro, permitirme sentir la vulnerabilidad y luego retomar el camino. La paciencia y la compasión hacia mí mismo se convirtieron en pilares para seguir avanzando. Reconocer los altibajos como parte natural del desarrollo personal redujo la presión de tener que ser valiente todo el tiempo. Aprendí que la timidez no desaparecería mágicamente, sino que iba transformándose en un rasgo más integrado en mi personalidad, uno que podía convivir con mi deseo creciente de expresarme y participar. Capítulo 14. La visión de futuro. En un punto de mi camino, me di cuenta de que ya no era la misma persona que había empezado esta travesía. Seguía teniendo rasgos de timidez, pero en lugar de avergonzarme o limitarme, me servían para entender mejor mi sensibilidad y la de los demás. Gradualmente, había ido ganando la valentía necesaria para mostrar mi esencia en los ámbitos que me apasionaban. Empecé a imaginarme un futuro en el que mi timidez no fuera un obstáculo para mis planes de vida. Deseaba poder asistir a conferencias, reuniones sociales o incluso liderar proyectos sin sentir que se me escapaba el aire. El simple hecho de visualizar esa posibilidad me impulsó a trabajar con mayor constancia. Esta visión de futuro no era una fantasía irreal, sino una proyección de todo lo que había aprendido. Sabía que enfrentarme a nuevas situaciones seguiría provocándome nervios, pero comprendí que el coraje no radica en la ausencia de miedo, sino en atreverse a actuar pese a él. Con cada paso, mis metas se volvían más claras y me sentía más dispuesto a perseguirlas. Una de las claves para mantener esa visión fue rodearme de fuentes de inspiración, personas que habían superado desafíos similares, historias de resiliencia y superación, y libros que me recordaban el poder del crecimiento interior. Así, cada día añadía un pequeño grano de arena a mi nueva percepción: la timidez podía coexistir con la determinación de salir adelante y cumplir mis sueños. Capítulo 15. El valor de compartir la historia. La timidez, por su propia naturaleza, tiende a aislarnos. Nos hace pensar que somos los únicos que experimentamos ese nudo en la garganta, esa tensión en el estómago, el temblor en la voz. Sin embargo, al abrirme y compartir mi historia, descubrí que muchas personas viven situaciones similares y ansían encontrar una luz en ese camino. Al principio, contar mi historia me producía vergüenza. ¿Quién era yo para hablar de algo tan personal?
¿Qué pasaría si se burlaban o me tachaban de exagerado? Pero, contra todo pronóstico, la reacción que recibí fue de empatía, comprensión, y en ocasiones, agradecimiento. Gente cercana o incluso desconocidos me compartieron sus propias luchas internas. Se generó así un espacio de apoyo mutuo que, en lugar de debilitarme, me fortaleció. Comprendí que compartir la historia no solo ayuda a otros, sino que también nos ayuda a nosotros mismos a afianzar el aprendizaje. Poner en palabras las vivencias, los miedos y los logros clarifica el proceso y lo hace más tangible. Además, al exponer nuestras vulnerabilidades, descubrimos que no estamos solos, que el ser humano es, por naturaleza, un ser con luces y sombras. En ese dar y recibir, encontré un significado más amplio a mi evolución. Mi camino no era únicamente personal, sino también podía inspirar a alguien más. Ver que otros se sentían reflejados y se animaban a dar sus propios pasos hacia la valentía se convirtió en un motor para continuar. Capítulo 16. Construyendo relaciones auténticas. A medida que mi timidez se transformaba, noté que la calidad de mis relaciones también cambiaba. Antes, solía relacionarme de forma muy cautelosa, midiendo cada palabra para no desagradar o pasar inadvertido. Con el tiempo, aprendí que una relación genuina exige la capacidad de mostrarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Empecé a interactuar con menos temor de decir lo incorrecto o de que mis gestos fueran malinterpretados. Si alguien me preguntaba mi opinión, la daba con honestidad, sin buscar la aprobación desesperada. Esto no significaba ser brusco o insensible, sino expresarme con respeto y franqueza, algo que la timidez me había limitado durante años. Las personas a mi alrededor comenzaron a percibir este cambio. Algunas lo agradecieron y me sentí más cerca de ellas. Otras, acostumbradas a mi antiguo modo de callar y asentir, se mostraron desconcertadas, incluso tuve roces con quienes preferían la versión sumisa de mí. Aún así, me mantuve firme en que la autenticidad era el camino a seguir. El resultado fue la construcción de relaciones más profundas y significativas. Quienes se quedaron a mi lado apreciaban mi verdad y me animaban a seguir creciendo. Y yo mismo descubrí que el poder sostener amistades y lazos basados en la sinceridad y el apoyo mutuo era, de por sí, una manifestación de valentía. Capítulo 17. Aprendiendo de las referencias. Para consolidar mi evolución, busqué referentes que hubieran pasado por situaciones similares. Leí biografías de personalidades que empezaron siendo tímidas o que tuvieron que enfrentarse a una inseguridad aplastante para llegar a sus sueños. Me inspiró ver cómo cada uno tenía su propia estrategia y ritmo, pero coincidían en un punto crucial, la decisión de no rendirse ni permitir que el miedo dictara sus vidas. Descubrí historias como la de aquel actor famoso que, en sus inicios, no podía ni siquiera pronunciar una sola línea en un escenario sin quedarse helado. O la de escritores que preferían el anonimato total, al abrirse al público, encontraron una comunidad ávida de sus palabras. Estos relatos actuaron como un espejo en el que me reconocía, la timidez podía ser un obstáculo, pero no una sentencia definitiva. A medida que absorbía estas historias, sentí una fuerza adicional para seguir dando pasos. No imitaba a nadie al pie de la letra, porque cada camino es único. Sin embargo, me apropiaba de las enseñanzas generales, la perseverancia, la valentía de enfrentar lo desconocido y la importancia de creer en uno mismo incluso en los días más oscuros. Esta fase me enseñó la trascendencia de tener modelos a seguir. Saber que alguien más ha transitado una senda parecida infunde esperanza y te recuerda que la transformación está al alcance, siempre que la voluntad se combine con la acción. Capítulo 18. El rol de la mente y las emociones. En mi proceso de superar la timidez, comprendí que la mente y las emociones juegan un papel determinante. Con frecuencia, me encontraba atrapado en pensamientos repetitivos de autoduda, lo que disparaba sensaciones de ansiedad, rubor en el rostro y parálisis ante situaciones mínimas. Empecé a explorar técnicas de manejo emocional que me ayudaran a equilibrar esos estados. La respiración consciente fue una de las primeras herramientas que incorporé. Al sentir que el pánico subía, me concentraba en inhalar y exhalar profundamente, para anclarme en el momento presente. Poco a poco, noté cómo este sencillo ejercicio reducía la intensidad de mis reacciones físicas y me permitía recuperar la compostura. También descubrí la utilidad de la meditación y el mindfulness. Al sentarme en silencio unos minutos al día, siendo testigo de mis pensamientos sin juzgarlos, aprendí a no aferrarme a ellos. Ya no me identificaba por completo con el discurso interno que me decía no eres capaz o te estás haciendo el ridículo.
Eran solo ideas pasajeras que podían disolverse sin determinar mi valor. La gestión emocional no eliminó mi timidez, pero sí me dio recursos para lidiar con el torbellino interno que ésta podía provocar. Al sentir mayor serenidad en mi interior, encontraba más espacio para elegir respuestas distintas ante las situaciones sociales. Si antes me bloqueaba, ahora podía respirar, observar lo que sentía y decidir conscientemente si quería quedarme callado o intentar expresarme. Capítulo 19. Los frutos de la valentía. La valentía empezó a manifestarse en mi vida de formas sutiles, pero muy satisfactorias. De pronto, era capaz de intervenir en un debate escolar o de trabajo sin sentir que me desmoronaba. Me ofrecí voluntario para dirigir una presentación en un congreso local, un hecho impensable en mi versión más joven. Y, curiosamente, descubrí que hacerlo no solo me fortalecía a mí, sino que inspiraba a otras personas que también luchaban contra su timidez. Esa retroalimentación positiva, ver que otros se sentían motivados al presenciar mi progreso, me impulsó aún más a salir de mi escondite. Participé en proyectos comunitarios y conocí a gente nueva, lo cual me permitió establecer lazos más amplios y diversos. Los frutos de la valentía no se miden solo en términos de logros visibles, como un aplauso o un reconocimiento. También se miden en la sensación interna de libertad, en la capacidad de afrontar retos cotidianos con menos aprensión, y en la satisfacción de saber que, si bien el miedo no se esfuma, ya no dicta mis decisiones. Este bienestar interior es uno de los mayores regalos que me otorgó el proceso de evolución personal. Capítulo 20. Reencontrándome con mi yo niño. En la etapa más madura de mi cambio, sentí la necesidad de reencontrarme con mi yo de la infancia, ese niño que creció creyendo que no tenía mucho que aportar y que ser tímido era algo que lo ponía en desventaja constante. Volví la vista atrás con compasión, no con lástima ni rencor. Comprendí que en aquel entonces carecía de las herramientas necesarias, y que muchas de mis respuestas de aislamiento eran mecanismos de defensa ante situaciones que me sobrepasaban. Al reconocer eso, pude perdonar mi antiguo comportamiento y dejar de considerarlo un defecto. Este reencuentro interno me ayudó a sanar inseguridades arraigadas. Sentí una ternura profunda por el niño que fui, deseándole el cariño y la guía que tal vez no supo pedir. Fue un proceso de reconciliación que me liberó de la pesada carga de recriminarme por no haber actuado antes o defendido mis puntos de vista desde más joven. Mirar a mi yo niño con una sonrisa me permitió cerrar un círculo, confirmando que la timidez formó parte de mi historia, pero que, en el presente, podía vivirla de un modo más saludable. La valentía no se trataba de anular lo que fui, sino de integrar esos pedazos en una nueva versión de mí, más completa y consciente. Capítulo 21. Los pequeños rituales de autoafirmación. Aunque el trayecto principal estaba recorrido, siempre hay un mantenimiento necesario para la confianza que construimos. Comencé a diseñar pequeños rituales cotidianos de autoafirmación para afianzar mi valentía y recordar los aprendizajes logrados. Cada mañana, al despertar, me tomaba unos minutos para enumerar 3 cosas por las que estaba agradecido, y 3 cualidades o fortalezas que reconocía en mí. Este ejercicio, a simple vista sencillo, contrarrestaba la antigua tendencia a enfocarme en mis fallas y alimentar la inseguridad. También, al final del día, solía repasar brevemente los momentos en que había actuado con valor, aunque fuera en situaciones mínimas, como hablar con un desconocido o proponer una idea en una reunión. Además, incorporé lecturas y audios motivacionales que nutrían mi mente con mensajes positivos y constructivos. Ya no me sumergía tanto en programas o espacios que alentaran la crítica destructiva o la comparación estéril. Elegí conscientemente rodearme de material que fomentara la autoconfianza y la empatía. Estos rituales no me eximían de los altibajos emocionales, pero creaban una rutina de refuerzo positivo. La mente, al igual que el cuerpo, necesita constancia para retener lo que se ha aprendido. Y esos pequeños recordatorios me mantenían alineado con el camino de la valentía que había ido forjando. Capítulo 22. La importancia de ponerse metas. Tener metas claras resultó un componente esencial en mi paso de la timidez a la valentía. Antes, mis temores me paralizaban al enfrentar objetivos grandes o sueños que parecían lejanos. Sin embargo, al descomponerlos en pasos más pequeños y alcanzables, empecé a verlos como un reto emocionante. Me propuse, por ejemplo, participar en un concurso de oratoria en mi ciudad. Era un objetivo que detonaba todos mis miedos, pero también me encendía la motivación. Desglosé el reto en partes: preparar el tema, practicar frente al espejo, ensayar ante un pequeño grupo de amigos y, finalmente, presentarme el día del concurso.
Al final, no gané el primer lugar, pero la experiencia me llenó de aprendizaje y reafirmó mi coraje. De igual forma, fijar metas en el ámbito académico y laboral me ayudó a no perderme en la autocompasión. Si quería especializarme en cierto campo, me enfocaba en los cursos, talleres y prácticas que requería. Al ver los avances, por modestos que fueran, confirmaba mi capacidad para avanzar pese a la timidez. Este proceso de plantear y cumplir metas me enseñó la importancia de la planificación, la disciplina y la perseverancia. Pero, sobre todo, me mostró que la valentía puede cultivarse en cada paso que damos hacia un propósito que nos inspire de verdad. Capítulo 23. El apoyo profesional y terapéutico. En mi recorrido, también hubo un momento en el que sentí que necesitaba ayuda profesional para desentrañar ciertos nudos emocionales que no podía aflojar por mi cuenta. Busqué terapia con un psicólogo especializado en ansiedad y autoestima. Esta decisión fue un gran paso, pues implicaba reconocer que no siempre podemos con todo solos, y que aceptar ayuda es, en sí misma, una forma de valentía. En las sesiones de terapia, encontré un espacio seguro donde explorar mis miedos más profundos, mis patrones de pensamiento arraigados y la historia personal que había contribuido a mi timidez. Mi terapeuta me guió en ejercicios de exposición gradual y de reestructuración cognitiva, que me permitieron ver la timidez desde otra perspectiva y desarrollar estrategias prácticas para gestionarla. Lejos de ser una señal de debilidad, la terapia se volvió una herramienta muy poderosa en mi evolución. Me ofreció una visión objetiva y me ayudó a ser más compasivo con mi propio proceso. Si bien no todas las personas tímidas requieren intervención profesional, en mi caso fue un recurso valioso que aceleró y profundizó mi transformación. Capítulo 24. Reconociendo mi nueva identidad. A medida que la valentía se abría paso en mi vida, comencé a notarme diferente. Me reconocía en el espejo con mayor seguridad, y, aunque conservaba mi esencia reflexiva y reservada, ya no vivía sumido en el temor constante a la interacción social. La palabra de identidad tomó un nuevo sentido. ¿Quién era yo ahora que ya no me definía únicamente como el tímido? Descubrí que seguía siendo yo, pero con una gama más amplia de reacciones y posibilidades. A veces, quería estar tranquilo, leyendo o escuchando música, y eso estaba bien. En otras ocasiones, me sentía con energías para proponer actividades, iniciar conversaciones o tomar el liderazgo en un proyecto. La timidez no desapareció mágicamente de mi ADN, simplemente aprendí a llevarla de la mano, a utilizar sus aspectos positivos, como la empatía, la sensibilidad y la observación aguda, y a contrarrestar sus limitaciones con la valentía que había ido desarrollando. Este nuevo sentido de identidad fue liberador. Dejé de definirme por mis defectos y abracé mi complejidad, reconociendo que podía ser tímido y valiente a la vez. Capítulo 25. La continuidad de la valentía. Cuando miraba atrás, me costaba creer la distancia que había recorrido desde aquellos primeros años en que el pánico me impedía levantar la mano en clase o hablar con alguien que no conocía. Sin embargo, también entendí que la valentía no es un destino definitivo, sino una cualidad en continuo movimiento. Habrá momentos en que la vida me plantee desafíos inéditos, y el viejo fantasma de la timidez emerja con fuerza. La gran diferencia radica en que, ahora, conozco mis recursos internos para sobrellevarla y seguir adelante: la respiración consciente, la comunicación asertiva, la autoestima cultivada, la capacidad de pedir ayuda cuando la necesito. Soy consciente de que cada etapa de la vida trae nuevos retos. Pueden ser cambios de trabajo, mudanzas a ciudades desconocidas, la formación de una familia o proyectos que exijan habilidades desconocidas. En cada uno de estos escenarios, la timidez puede querer retomar el control. Pero, gracias a la experiencia adquirida, sé que la valentía se nutre de la constancia y la confianza, y que un paso a la vez, por más pequeño que sea, continúa construyendo mi fortaleza interior. Capítulo 26. Un legado para quienes vengan detrás. A lo largo de este extenso relato, compartí cada vivencia, cada tropiezo y cada logro que me llevaron a transitar de la timidez a la valentía. Mis motivaciones, sin embargo, no son solo personales. Creo firmemente que estas historias, por más sencillas que parezcan, pueden ser un faro para quienes, en silencio, están viviendo lo mismo. En alguna parte, habrá alguien que se sienta atrapado en la timidez y dude de su capacidad para cambiar. A esa persona le dedico estos capítulos, con la esperanza de que, al encontrar resonancia en mis palabras, se anime a dar sus primeros pasos. La vida es demasiado corta para vivirla en un rincón, huyendo de la luz que puede mostrarnos las maravillas del mundo y, sobre todo, de nuestro propio potencial.
Si mi testimonio sirve para que alguien empiece a creer en sí mismo un poco más, o para que alguien busque ayuda y descubra herramientas que desconoce, habrá valido la pena cada instante de vulnerabilidad al exponer mi historia. Dejo aquí este legado, con la confianza de que, del mismo modo en que yo encontré inspiración en otros, alguien más la hallará en mi experiencia. Capítulo 27. Reflexiones finales y agradecimientos. Hoy, miro mi vida con asombro y gratitud. Reconozco cada dificultad como un maestro que me enseñó a confiar en mis capacidades. Si la timidez fue una senda llena de obstáculos, también fue el detonante de un viaje interior que me llevó a descubrir virtudes y fuerzas insospechadas. Agradezco a mis amigos, a mi familia y a las personas que, a lo largo del camino, me brindaron una mano o una palabra de aliento. También doy gracias a los terapeutas y maestros de los que aprendí. Y, por supuesto, a mis antiguos miedos, porque fueron ellos los que encendieron la chispa de mi transformación. Con estas reflexiones finales, concluye este recuento de mi evolución paso a paso, de la timidez a la valentía. Deseo que estas páginas sean una invitación a todos quienes se sientan prisioneros del miedo a que se animen a explorar su propia fortaleza interior. La valentía no es un don reservado a unos pocos, es una llama que puede despertarse en cada uno de nosotros, siempre que nos atrevamos a encarar nuestros temores con honestidad y perseverancia. Este es el fin de mi relato y, a la vez, el comienzo de una nueva etapa en la que, sin renunciar a mi esencia, me abro a la posibilidad de vivir con mayor intensidad, consciencia y determinación. Si tú, que me lees, sientes una resonancia en tu corazón, solo me resta decirte que el viaje merece la pena. Cada pequeño paso cuenta y, con el tiempo, te sorprenderá ver hasta dónde te ha llevado el coraje de mirar más allá de la barrera de la timidez.